Hola amigos, en este video voy a hablarles sobre los milagros, cómo manifestar un milagro, cómo funciona un milagro, etcétera. Antes de esto, primero tengo que hablar sobre la física cuántica. Para las personas que no sepan qué es física cuántica, es el estudio de las partículas más pequeñas, las partículas a nivel atómico. Y este estudio conlleva a muchos experimentos, a muchas teorías, a muchos efectos. Uno de estos, por ejemplo, es el efecto túnel. Este efecto trata, por ejemplo, de enviar electrones a una plaqueta con carga negativa. Los electrones también son negativos y lo que hacen es que se repelen. Entonces, cuando uno los envía, se repelen y rebotan, pues. Pero los físicos se dieron cuenta que un porcentaje muy pequeño, pero un porcentaje de ellos no se repele, sino más bien traspasa la plaqueta. Y eso es imposible, porque está teletransportándose en cierta forma. Y ellos nos explican cómo pasa esto, cómo funciona esto. Las partículas más pequeñas tienen un comportamiento muy diferente a como nosotros conocemos como normal, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay otro efecto o un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Yo hablé de este experimento hace 4 años en uno de mis videos. No recuerdo qué video es, pero hay un video que está todavía ahí y habla sobre esto. Entonces, lo que hace el experimento es enviar electrones o fotones por 2 rendijas. Entonces, lo que hacen es, yo les voy a explicar un poquito, pero voy a dejarles un video en la descripción para que ustedes se refieran a ese video y tal vez lo entiendan mejor, porque ellos lo explican de una manera muy bonita y aparte ellos tienen gráficos en ese video. Entonces me parece que así se entiende mejor. Sin embargo, les voy a explicar un poquito. Ellos mandan electrones o fotones por 2 rendijas. Hagan de cuenta que ustedes tienen un papel y le cortan 2 huecos, hacen 2 líneas, 2 huequitos. Y lo que ustedes hacen, por ejemplo, si ustedes toman pintura en spray y ustedes le echan el spray, en la pared se va a ver reflejado 2 líneas, que son las 2 líneas en el papel. No sé si me haga entender, pero... Y en los electrones, cuando ustedes mandan electrones o fotones, por ejemplo, no se ven 2 líneas reflejadas, sino se ven muchas líneas, ¿sí? Entonces, los científicos o los físicos intentan medir por qué pasa esto, porque debería verse solamente dos líneas y no 8 o 10 o las que sean. Entonces ellos intentan medir cómo pasa. Entonces cuando ellos lo intentan medir y ponen aparatos de medición, el electrón o el fotón se comporta como la pintura, por ejemplo. Nomás aparecen 2 líneas. O sea, es como si el electrón supiera que lo están midiendo y dice, uy, no, me voy a comportar, entonces ahora sí voy a pasar normal por las 2 rendijas. Pero si no lo están midiendo, entonces se comporta como es, y entonces aparecen varias líneas en la pared o en el reflectorio, pues. Entonces eso es lo que tiene desconcertados a muchos físicos, porque no saben por qué pasa esto. Es como si nosotros, de alguna manera, cuando estamos observando cómo funciona el electrón, cambiamos la forma como se comporta. Y eso hace que se comporte completamente diferente. O sea, se comporta como nosotros esperamos que se comporte. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes hagan esta prueba, este experimento y se darán cuenta. Es, por ejemplo, cuando ustedes toman arroz, por ejemplo, entonces, y los ponen en un vaso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, toman arroz, lo ponen en un vaso, ponen cinta y escriben en la cinta amor. Luego en otro vaso ponen arroz y ponen una cinta y escriben en la cinta odio. Y luego hacen lo mismo en otro vaso, pero escriben ignorar, por ejemplo. Entonces, ustedes inténtenlo por un mes y verán los resultados. Pongan el arroz, no juntos, en un cuarto diferente. El de amor en un cuarto, el de odio en otro y el de ignorar en otro. El de ignorar ni siquiera vayan a ese cuarto. O pónganlo en una parte donde ustedes sepan que no van a ir.
para ignorar el arroz completamente. Al que dice amor, entonces ustedes vayan, denle amor, quieran al arroz, denle esa buena energía, esa cosa bonita y verán cómo cambia el arroz. Pónganle al odio, díganle, no sé, odienlo, groserías. Bueno, yo no recomiendo groserías tanto, ¿no? Pero ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? O sea, ustedes no lo quieran, simplemente como que, no sé, ténganle como cierta cosa a ese arroz. Y ustedes se van a dar cuenta, el cambio del arroz. El arroz va a cambiar, se va a negriar, se va a poner feo a comparación del otro. El que se ignora también se negrea, se vuelve feo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay un cambio solamente por la conciencia, solamente por el hecho de nosotros mandar esa energía, de tener esa fe, esa certeza. Entonces esa es la llave para hacer un milagro. La llave yo ya la dije en el video anterior, de cómo atraer, de la ley de la atracción, por ejemplo, de cómo atraer lo que uno desea. Entonces es solamente seguir esos pasos y uno lo logra. De verdad, amigos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, inclusive sanar lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Entonces, amigos, no siendo más, solamente refiéranse a esos videos. Les mando un gran abrazo, los quiero mucho y pues nos vemos en otro video.